El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia, su paz, su amor eterno, su bendición, le estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes en este nuevo año 2026 que apenas está arrancando. Un venturoso año nuevo para todos y cada uno de ustedes. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que va a ponernos en claridad sobre la visita que le hicieron los mal llamados magos o reyes magos de Oriente a nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Para eso quiero invitarles a que sigamos la lectura del relato bíblico en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 2. Escuche con mucha atención. Esta es la base bíblica en donde vamos a fundamentarnos para esta disertación, para esta pequeña reflexión. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Dios los bendiga por esta poderosa palabra. Oro al Señor para que el Santo Espíritu del Señor me esté iluminando espiritualmente y me esté guiando en esta disertación, para que ustedes comprendan espiritualmente el significado de tan trascendental evento. Se trata de la visita de los mal llamados reyes magos, 3 reyes magos al Señor en su nacimiento. Esta es la temática de esta reflexión. Bien, tenemos aquí un relato interesante, un relato que solamente es propio del evangelista Mateo. Este relato usted no lo va a encontrar en
el relato de Marcos, ni en el relato de Lucas, ni en el relato de Juan, con respecto a la vida, la obra, el ministerio, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor. Es un relato exclusivo de Mateo. Y la razón de que es exclusivo es porque el propósito del evangelista es demostrarle a todo judío que Jesús de Nazaret, Yeshua, es el Mesías. Que como Mesías, él iba a libertar a su pueblo, a sus hermanos. Los iba a libertar de sus pecados. Muchos de ellos entendieron que este libertador, este Mesías, iba a libertarlos de la bota militar del imperio de los romanos. Hasta los discípulos del Señor creyeron eso. Pero a eso no fue que vino a libertarlos el Mesías, en primer lugar, ¿no? Él sí los libertará, pero al final de los tiempos, de la opresión que otro rey malvado, ya en esta ocasión no será el rey Herodes el Grande, sino el propio anticristo, el antimesías, en los días de la gran tribulación. Muy bien, mucho se ha especulado, mucho se ha escrito incluso, y hasta la Iglesia católica, apostólica y romana dogmatizó que estos sabios de Oriente eran magos, ¿sí? Bueno, en el texto dicen mago, pero el significado de esta expresión del griego es otra que la de un mago amante de las artes mágicas, de la superstición, de la astrología y de estas cosas. Esta gente no eran ni tres, como dice el dogma católico romano, que a propósito se celebra el día 6 de enero, ¿verdad? Y que por cuestiones de nuestro calendario civil aquí en Colombia se está celebrando en el día de hoy 12 de enero. 12 de enero. Bueno, estos personajes no eran magos en el sentido supersticioso de la palabra. Estos tampoco eran tres, ¿sí? Y tampoco se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Esto es un dogma que con la historia se acuñó y la gente creyó. Esto es similar a lo que es un mito realmente. Es un mito. Pero se dogmatizó como un dogma de fe en el catolicismo romano y hoy muchos creyentes, aún no católicos romanos, creyentes protestantes o creyentes evangélicos celebran también la venida y la visita de estos tres reyes magos al Señor. Aquí lo único que es cierto es que eran de Oriente, venían de Oriente. Pero yo tengo aquí unos recursos que investigué sobre la explicación de este evento trascendental. ¿Sí? Yo tengo aquí unos datos investigativos que mi esposa va a estarles leyendo, va a estarles informando acerca de este evento, este hecho trascendental. Escuchen con mucha atención, por favor. Históricamente, se asocia a los sabios de Oriente que visitaron al Mesías en su nacimiento con la constelación de Piscis y la gran conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió allí. También habrían estudiado la constelación de Leo, relacionada con la realeza, y la estrella Regulus. ¿Cuántas constelaciones se mencionan por nombre en la Biblia? La Biblia menciona específicamente 3 constelaciones por sus nombres comunes, principalmente en los libros de Job y Amós. Orión, Job 9:9, Job 38:31 y Amós 5:8. Las Pléyades, Job 9:9, Job 38:31 y Job y Amós capítulo 5 verso 8. La Osa Mayor, Job 9:9 y Job 38:32. Además se mencionan términos generales como Mazarot en Job 38:32, que suele traducirse como el zodíaco o las constelaciones en su conjunto, y referencias a los gemelos, Castor y Pollux, en Hechos 28:11,
como insignia de un barco. Estrella de Belén, significado astronómico. ¿Cuál es el significado astronómico de la estrella de Belén? El significado astronómico de la estrella de Belén es objeto de debate, pero las hipótesis más aceptadas sugieren fenómenos celestes inusuales que ocurrieron cerca del año 6 a.C. Hipótesis principales: la conjunción planetaria, una alineación triple de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, año 6 a.C., o de Júpiter y Venus, año 2 a.C. Nova o supernova, una explosión estelar que habría permanecido visible y estática en el cielo durante semanas. Y tercero, un cometa, el paso del cometa Halley en el año 12 a.C., o un cometa no registrado, aunque estos solían verse como presagios de mal augurio. La Iglesia cristiana, para explicar científicamente este milagro sobrenatural de Dios, se identifica más con la primera hipótesis. Pero para darle a este fenómeno una explicación espiritual, nos identificamos más con el hecho de que esta estrella inteligente era un ángel de Dios. La estrella de Belén, conjunción Júpiter-Saturno. Explicando el significado de la conjunción de Júpiter y Saturno asociada con la estrella de Belén, la hipótesis sugiere que la estrella de Belén fue en realidad una gran conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis en el año 6 a.C. El significado astronómico y simbólico. Históricamente, los astrólogos y antiguos interpretaban este evento según el simbolismo de los planetas involucrados. Júpiter representaba la realeza y al planeta de los reyes. Saturno se asociaba con el protector del pueblo judío. Piscis era la constelación vinculada a la tierra de Judea y el inicio de una nueva era. Al alinearse estos planetas, habrían creado un brillo inusual, interpretado por los sabios de Oriente como el anuncio del nacimiento de un rey mesiánico en Israel. Tiempo entre nacimiento. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el nacimiento del Mesías y la visita de los sabios de Oriente? La Biblia no especifica una fecha exacta, pero se estima que transcurrieron entre varios meses y 2 años. Esta conclusión se basa en 2 puntos clave del relato de Mateo. La ubicación. Los sabios de Oriente visitaron a Jesús en su casa. Oikías es la palabra griega, no en el pesebre de Belén. Y el edicto de Herodes el Grande. El rey ordenó matar a los niños menores de 2 años, basándose en el tiempo que los sabios de Oriente le indicaron sobre la aparición de la estrella y el nacimiento del niño. Se cree que transcurrieron entre 1 y 2 años. Esta estimación se basa en que Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, tras consultar a los sabios de Oriente, y en que el relato bíblico menciona que la familia ya vivía en una casa, en lugar de un establo en Belén. Muy bien, espero que esta información, que es una información científica, es una información pedagógica, haya aclarado lo que estoy afirmando. Estos personajes no eran 3, ni tampoco eran reyes, ni tampoco eran magos, ni tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esto es producto de un dogma del catolicismo romano. Nosotros podemos afirmar que en el relato, ¿sí?, está contemplado que estos personajes venían de Oriente y que ellos eran estudiosos de las constelaciones, estudiosos de las estrellas. Es que la Biblia nos enseña, Salmos 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un mensaje de Dios
hay un mensaje de Dios para la humanidad y este mensaje es emitido desde las estrellas. Todo este universo grandioso, enorme, infinito prácticamente que el Señor creó. Cada estrella allí en el firmamento emite voz, dice el salmista, un día a otro. De un día a otro emite su voz. ¿Qué es lo que da testimonio a las estrellas? De que hay un Dios creador, que hay un Dios sabio, que es el Padre de nosotros, es el creador de nosotros. Ese es el mensaje de las estrellas. Pues bien, los sabios de Oriente, ellos provenían exactamente del imperio de los medopersas. Todos los reyes medopersas siempre tenían en su corte a un grupo de asesores, a un grupo de consultores, a los que ellos pedían instrucción, dirección. Ellos creían que estos sabios tenían entendimiento del mensaje de los dioses. ¿Sí? La Biblia nos enseña que el profeta Daniel sirvió como cortesano a uno de los reyes medopersas, reyes del lejano oriente, el sabio Daniel, el profeta Daniel. Pues bien, en esta corte de sabios, asesores de los reyes medopersas, había muchos que no eran judíos. En realidad, Daniel fue una excepción, ¿sí? Daniel y sus amigos, probablemente los llamados Sadrach, Mesach y Abednego, eran parte también de la corte, tanto de los reyes de Babilonia como de uno de estos reyes medopersas, reyes del antiguo oriente. Seguramente estos sabios conocieron las profecías de Daniel y de Miqueas, por lo menos, en las que anunciaban el nacimiento de un futuro rey libertador del pueblo de Israel. Así es que esta era realmente el oficio de estos personajes. No son tres, la Biblia nunca dice que son tres. Jamás usted va a encontrar que son tres. ¿Sí? Se cree que son tres por la ofrenda que ellos presentaron al Mesías Rey, al divino niño. ¿Sí? Se cree que son tres por las ofrendas que presentaron, que fueron de tres clases. Dice que fue oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Tres tipos de ofrendas diferentes. Ahora, estas ofrendas están relacionadas con el carácter del Mesías Rey. Por ejemplo, el oro era un tributo que usualmente se le hacía a los reyes. El incienso nos habla de su ministerio como sacerdote. Jesús vino a desarrollar un ministerio sacerdotal en su encarnación. La Biblia nos enseña que este ministerio sacerdotal era del orden de Melquisedec. Y el tercer elemento que se constituyó como ofrenda era la mirra. La mirra nos habla de una esencia, de una fragancia que se usaba para perfumar. Se usaba como un perfume, un ungüento que era perfumador. La Biblia también nos enseña a nosotros que el perfume que el mismo Señor Jesucristo pone en la vida espiritual, en nuestro cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual de todos los creyentes en Él, es el Espíritu Santo, el aroma, la esencia, la fragancia espiritual con la que el Señor nos perfumó, es su Santo Espíritu. Así que la mirra hace alusión a esta obra que hace nuestro Señor, la de perfumarnos, la de poner en nosotros la fragancia de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso todo creyente, todo cristiano, todo seguidor de Yeshua, el Mesías, de Jesús de Nazaret, tiene que oler a santidad, tiene que oler al Espíritu Santo, porque este fue el perfume que Él nos puso. Ahora, si nos referimos a que ellos eran reyes, tampoco la palabra de Dios lo dice. Ellos no eran reyes. ¿Sí? Ellos no eran reyes. Ellos eran sencillos astrónomos, estudiantes de
los movimientos de los astros para estudiar, para dar pronóstico acerca del futuro. Ahora, no necesariamente con esto estoy diciendo que ellos no eran paganos, ellos eran paganos, porque el dios de los medopersas, el dios de esta cultura oriental de donde ellos provenían, no era el dios de Israel. Así es que estos pasaron la raya. En su oficio de astrónomos, ellos se convirtieron realmente fue en unos astrólogos. ¿Sí? Astrólogos. Y una cosa diferente es decir que yo soy un astrónomo, estudiante de la astronomía, y otra cosa es decir que yo soy astrólogo. Los astrólogos estudian los movimientos de las estrellas para pronosticar el futuro. Y esto no es más que adivinación. Adivinación. Así es que no eran reyes, estamos diciendo lo que eran. Posiblemente eran astrólogos, es lo más seguro, eran astrólogos, ¿sí? Pero increíblemente acertaron en su pronóstico, porque llegaron a Belén preguntando dónde estaba el rey que había nacido. Cuando el rey Herodes el Grande se entera, los llama, el relato dice eso, los llama, les consulta, y Herodes les dice, de una manera hipócrita, maliciosa, les dice, vayan, indaguen dónde es y díganme, para yo también ir a adorarle. Imagínense. Un personaje que él mismo lo sabía, él tenía la conciencia de que él estaba era usurpando ese trono que le correspondía a ese niño rey que acababa de nacer. Bueno, estos sabios se dirigen hasta allá guiados por una estrella. Ya usted sabe que científicamente hubo una conjunción planetaria. Aquí les planteamos 4 hipótesis para explicar de una manera científica cómo es eso de que una estrella guió a estos personajes hasta donde el Rey Jesús, nuestro Señor, había nacido. ¿Sí? Aquí les explicamos, aquí les planteamos 4 hipótesis y también les dijimos aquí que nosotros estamos identificados más con el hecho de que científicamente pudo haber sido la conjunción de Júpiter y de Saturno, ¿sí? Pero la explicación espiritual del asunto es que esto no era ninguna conjunción estelar, esto sería algo así como que las estrellas guiarían nuestra vida y nuestro futuro. Y no es así. El único que dirige nuestra vida y nuestro futuro es el Señor, nuestro Dios. Yeshua, el Mesías. Él es el único que dirige nuestras vidas. Así que, increíblemente, estos astrólogos acertaron y llegaron allá y ofrecieron sus presentes. Pero la palabra del Señor dice que ellos, una vez que hicieron esto, su acto de adoración, ellos fueron avisados en sueños de que no volvieran al rey Herodes, y no volvieron, se fueron de allí diferentes. Cuando ellos llegaron allá, al lugar donde Jesús había nacido, ya dice el texto que hemos leído, Mateo capítulo 2, que ya María, José y el niño no estaban en el establo, no estaban en la sucá, en donde él había nacido. Sucá es el vocablo hebreo para establo, para pesebre. No estaban ya allí ellos, sino que estaban en una casa. Y esto probablemente ocurrió después, aproximadamente entre unos meses y hasta 2 años. ¿Sí? Hasta 2 años. Ocurrió esto. Cuando ya ellos llegaron, el niño ya había nacido, probablemente tenía unos 2 años aproximadamente. Entonces ellos se van, ¿sí? Avisados, se van por otro rumbo. Más tarde nos dice la escritura que Herodes el Grande, como se indignó, se llenó de ira, ordenó un decreto para matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí? Esta matanza de inocentes fue terrible. ¿Sí? Fue terrible. Ahora, esto también estaba profetizado en las escrituras. Esto estaba totalmente profetizado. Un dato más que quiero destacar aquí es el hecho de que esta conjunción estelar se da, según los astrónomos, según la NASA, esto se da 6 años antes de la era cristiana.
Y es exactamente la fecha en la que yo creo personalmente, y muchos teólogos cristianos creemos, que Jesús no nació en el año 0. Jesús nació 6 años antes de la llamada era cristiana. O sea, Yeshua el Mesías nació en el año 6 antes de Cristo. Interesante, ¿no? Pero es así. El calendario que nos rige hoy a todos acá en Occidente, a los cristianos en Europa Central y Europa Occidental, es el calendario juliano, gregoriano, calendario que fue hecho por un emperador romano llamado Julio César y que después fue corregido porque tenía un error de por lo menos 4 años. Este error lo corrigió Gregorio Magno, un pontífice romano, un papa romano. Desde entonces, ese es el calendario que nos rige a nosotros acá. Pero con toda y esa corrección que hizo Gregorio Magno, persiste un error, ¿sí? Hay un error cronológico en nuestro calendario. Por lo tanto, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Para tener en cuenta cuando la palabra de Dios habla de cálculos matemáticos sobre lo que es una generación, cuánto tiempo dura, etcétera, ¿sí? Que nosotros tengamos bien en cuenta que hay un error en nuestro calendario. Aún en el calendario judío hay un error de por lo menos 200 años. Repito esto, aún en el calendario judío, en el que ellos tienen hoy, por el cual se rigen, en este calendario hay un error de 200 años aproximadamente. De modo que, reitero, es importante que sepamos esto para no caer en errores de cálculos cuando nosotros vamos a hacer matemáticas divinas, por así decirlo, matemáticas bíblicas. Bien, mis amados, Dios les bendiga. Así he descubierto yo que esta celebración es una celebración mitológica, es un asunto dogmático de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No fueron 3, no son reyes, no son magos, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Es como la Biblia dice. La Biblia ni siquiera da los nombres de estos personajes. Dios los continúe bendiciendo y espero sus comentarios, sus impresiones a mi línea personal de WhatsApp. 316-270-7181. 316-270-7181. Bendiciones y hasta la próxima. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.